Bueno, voy a intentar hacer un vídeo a ver si se oye bien ese vídeo y podemos resumir un poco la clase que yo quería que tuvierais hoy. No sé qué problema ha habido. Bien, estamos en el tema de áreas de figuras. Nosotros hemos visto y en esta parte que tenéis que hacer tenemos que estudiar y trabajar las áreas de dos tipos de figuras, fundamentalmente que son cuadriláteros y triángulos. Quiero que entendáis que todas estas cosas funcionan mediante fórmulas que en un principio deberían entenderse, pero que hay que recordar y hay que memorizar. Vosotros no tenéis que memorizar ahora mismo nada porque estáis con las fórmulas delante, podéis estar con las fórmulas delante. Entonces, fórmulas de áreas fundamentalmente, los de los perímetros ya hemos visto, y vamos a ver de triángulos y de cuadriláteros, figuras con cuatro lados. Pues aquí tenéis esta serie de fórmulas a las que me refiero. Es decir, nosotros tenemos para el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un cuadrado? Pues si el lado es A, multiplicándolo por 4. El de un triángulo, sumando los lados. Evidentemente, si los lados fueran iguales, podríamos resumir, pero si no lo son, no podemos hacer nada. En un rectángulo, como el doble de B más A, pero si queréis hacerlo por separado, sería B más A más B más A. Esos son perímetros. ¿De acuerdo? De un paralelogramo, el doble de B más A. En fin, los perímetros no es lo que ahora mismo nos ocupa. Nosotros nos ocupan ahora mismo las áreas. Y las áreas tienen su fórmula también. Área del cuadrado, lado por lado es A por A cuadrado. Área del triángulo, base por altura partido por 2. Área del rectángulo, base por altura. Área del paralelogramo, base por altura. Si seguimos con los otros, esto lo tenéis en el libro. El área del rombo sería diagonal por diagonal partido por 2. El área de un cometa, bueno, también diagonal por diagonal partido por 2. Simplemente se trata de, si se entienden mejor, pero si no, de tenerla delante y saber aplicarla. Lo que más me preocupa es que sepamos aplicar. Para saber aplicar una fórmula de área, que son las que tenemos aquí señaladas, estas son las que hemos visto, yo lo que quiero que entendáis es que lo primero que es necesario es saber qué significa cada una de las letras que aparecen. La A mayúscula es el área, también se puede poner una S de superficie, y luego, ¿qué es la A en esta fórmula? El lado. ¿Qué es la B y la H? La B es la base, entendiendo por base la línea que está puesta aquí, en horizontal, y la H es la altura, ¿vale? Que va en perpendicular desde el vértice opuesto hasta esa base. Los triángulos, si este mismo triángulo lo colocáramos en otra posición, tendría otra base y otra altura distinta. Área de un rectángulo, base por altura, ¿correcto? Área de un paralelogramo, base por altura. La altura es esto, ¿eh? No vayáis a pensar que es esto inclinado, que es el lado inclinado. No, no, es en perpendicular. El área de un rombo, diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Vale, es una fórmula que se aplica y ya está. ¿Cuál es la manera normal de aplicarlo? La manera normal de aplicarlo es utilizar la fórmula. Pero quiero que entendáis una cosa bastante, que creo que es bastante fácil. La fórmula se utiliza directamente para hallar el área, pero imaginaos que yo en algún momento quiero calcular, por ejemplo, la base de un triángulo. ¿Vale? Pues si me dan la A, si me dan el área y me dan la altura, yo podría calcular la base despejando de aquí. Es decir, no solamente utilizar la fórmula directamente para hallar el área, sino que, por ejemplo, si la A valiera 8, yo pondría aquí un 8. Si la H valiera 4, yo pondría aquí un 4. Y entonces haríamos el despeje. Ya sabéis que el 2 pasa multiplicando. Ya sabemos hacer ecuaciones. Para eso queríamos hacer ecuaciones. No es necesario que me aprenda una fórmula para calcular el área, otra para calcular la base y otra para calcular la altura. La misma fórmula, área igual a base por altura partido por 2, me sirve para calcular cualquier cosa. Vamos a ver ejemplos, si os parece. Pues aquí tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, estos son directos. ¿De acuerdo? Vamos a ver si yo soy capaz de poner aquí un papel en blanco. Bueno, si no, mejor que el papel en blanco, vamos a utilizar el editor de ecuaciones. Vale, yo tengo aquí
el apartado A. Hallar el área. 3 centímetros de lado, 2 de alto. Pues en este apartado, como el área es, teníamos una fórmula que dice que el área era igual a base por altura. Eso quiere decir que en este caso el área es igual, la base es 3, la altura es 2, pues 3 por 2 igual a 6 y serían centímetros, en este caso, centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? En el B, el área es, el área en este caso un triángulo, ponemos aquí, teníamos base, bueno, le ponemos un segundo, le ponemos el igual, base por altura, partido por 2, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, el área será igual, ¿la base cuánto mide? 3,5, pues ponemos arriba 3,5, lo multiplicamos por la altura que pone que es 2 y lo dividimos por 2, pues esto me da 3,5. En este caso serían también centímetros cuadrados. Bueno, esta es la manera normal de utilizar la fórmula, ¿de acuerdo? O sea que sin ningún problema. La única dificultad sería pues entender cuál es el enunciado. Por ejemplo, enunciado 3. El área de un triángulo rectángulo de catetos 5 y 8 centímetros es mayor, menor o igual que la de un triángulo isósceles de 5 y 8. Pues se trataría de construir los dos, hallar el área para ver cuál es más grande. Calcula el área de esto, calcula el área del otro. Si me dan directamente los datos no tengo ningún problema. Ningún problema. Aquí me dan, por ejemplo, en esta. Vamos a ver esta de aquí. Vamos a ver esta. Esta de aquí sería 3, una base, 6 otra, vamos, no le pongo letra, ¿vale? O si no borro esto. Y sería, el área sería, yo tengo una fórmula, que el área de esa fórmula de un trapecio dice que es el cociente entre la base mayor más la base menor partido por 2, es decir, la semisuma de las bases y se multiplica por la altura. Si yo sé qué significa cada cosa, simplemente sustituyo. ¿Cuál es la base mayor? Aquí, 6. ¿Cuál es la base menor? 3. Se divide por 2 y se multiplica por la altura, que es 4. ¿Vale? Hago la cuenta. Sale 4 entre 2 son 2. 6 más 3, 9 por 2, 18. Pues serían 18 centímetros cuadrados. Esta es la manera normal de hacerlo. Ahora bien, podría ocurrir, por aquí tenemos triángulos, podría ocurrir que me faltara algún dato. Por ejemplo, vamos a ver, estos están todos. Mirar el 11, que está aquí. No sé si se verá bien, pero bueno, dice calcula el área de un triángulo isósceles cuyos lados miden 10 centímetros y el desigual 8 centímetros, calculando previamente su altura. Veamos. Vamos a intentar dibujar un triángulo isósceles, lo voy a hacer en Word. Vamos a dibujar un triángulo isósceles. Insertamos una forma que sea, por ejemplo, un triángulo isósceles. ¿Vale? Venga, a ver si lo consigo. Vale, un triángulo isósceles. Vamos a ver qué datos nos decían que a los lados miden los lados iguales 10 y el desigual 8. Es decir, este lado mide 10. Y este lado mide 8. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es base por altura partido por 2. Yo vengo aquí y pongo mi fórmula para el área del triángulo que la busco. Base
por altura partido por 2. ¿Cuál es el problema? El problema es que la base mide 8, pero la altura no sé lo que vale, porque la altura es precisamente esta línea que va desde aquí hasta aquí. Esta es la altura. Y yo no sé lo que vale esa altura. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la altura. Es decir, hay veces que podemos hacer algo o calcular la altura mediante otro tema. Ya hemos visto el teorema de Pitágoras. Aquí, por ejemplo, tendríamos que esto mide 4. ¿De acuerdo? Como esto mide 10 y esto mide 4, hemos dicho, esto de aquí mide 4, podríamos tener aquí un triángulo rectángulo en el que podríamos calcular la altura con el teorema de Pitágoras y a partir de ahí podríamos hallar el área. Eso nos va a ocurrir muchas veces. Nos puede ocurrir que no tenga todos los datos que necesito y que haya que hacer alguna cuestión previa para calcular la altura. Aquí en este caso lo que pasa es que antes de hacer esto yo tendría que aplicar el teorema de Pitágoras, hemos dicho, y decir que 10 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más h al cuadrado. ¿De acuerdo? De donde la h sería igual, bueno, ya se calcula, la h sería igual, 100 menos 16 son 84, pues sería la raíz cuadrada de 84, eso ya es cuestión de hacer las cuentas en condiciones y ya está, ya tendríamos la altura y ya podríamos entonces volver arriba y poner que esto es igual a la base que mide 8 por la altura que es la raíz de 84 partido por 2. Hacemos las cuentas y finalizado. A veces, en ocasiones, lo que nos piden no es el área directamente, sino que nos piden alguna otra cuestión. Por ejemplo, vamos a volver aquí. Imaginad que me dicen, no me dan esto, sino que me dicen que la base mide 8, ¿vale? Me puedo seguir con la misma, y me dicen que el área es, pues, 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo por el otro lado para que se vea. Vale. Yo tengo entonces un... Vamos a ver si... Vale. Tengo un triángulo en el que el área es 40 metros cuadrados y la base vale 8. Y me piden calcular la altura. Quiero que entendamos lo siguiente. A veces las fórmulas, que es lo que os comentaba antes hace un rato, las fórmulas son la misma, nos pregunten cualquier cosa que nos pregunten. Por ejemplo, si a mí me piden el área, utilizo la fórmula tal y como está, pero si como en este caso me piden que diga cuánto vale la altura, lo que hago es entonces sustituir aquí para poder despejar la altura. Veamos. Si el área es 40 metros cuadrados, aquí en vez de A se pone 40. Si la base es 8, aquí en vez de B yo pongo un 8. Y ahora simplemente, como eso es una ecuación normal y corriente, despejo. Ya sabéis que el 2 pasa multiplicando, es decir, se hace 40 por 2. Sabéis que el 8 pasa dividiendo, esto lo habéis hecho ya varias veces. Entonces se pone partido por 8 y lo que dé esa cuenta es la altura. Por tanto, la altura vale, en este caso, 40 por 2 son 80, 80 entre 8 son 10, pues 10 metros. ¿Correcto? A eso es a lo que me refería. Es decir, en muchas ocasiones nosotros utilizamos la fórmula de manera directa cuando sepamos las letras que aparecen lo que valen, las sustituimos para calcular el área, y en otras ocasiones si lo que nos piden es alguno de los elementos, yo sustituyo los demás y despejamos utilizando las técnicas de ecuaciones y eso es todo. No hay nada más que decir. Que tenemos que utilizar la fórmula y nos falta alguna letra,
tenemos varias cosas desconocidas, pues se podemos utilizar el teorema de Pitágoras muchas veces, como hemos hecho antes, para calcular el de este. Este es el resumen de la clase. Luego veremos más adelante que tenemos aquí, vamos a tener el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el paralelogramo, el rombo, el cometa. Esto es lo que estamos trabajando en esta entrega. La manera de trabajarlo sería la que hemos dicho y nos quedaría para la próxima entrega solamente el área del círculo, el área de un polígono regular, el área de un sector circular, etcétera, etcétera, o de una corona circular. Estas son las fórmulas que se verán más adelante. Tampoco hay que alarmarse. El área del círculo pues es pi r cuadrado, solamente hace falta saber el radio. El área de un polígono regular que tenga 5, 6, 7, 8, 9 lados, es perímetro por apotema partido por 2. El perímetro es lo que mide alrededor, la apotema es la distancia desde el centro hasta el centro del lado, etcétera, etcétera. Es cuestión que cuando veamos las fórmulas, como digo, le dediquéis un tiempo a averiguar qué significa cada una de las letras. En la corona circular es pi por r cuadrado menos r cuadrado. Pi es el número 314, y r cuadrado mayúscula es el radio grande y r minúscula el radio chico. Y en un sector circular pues se calcula el área, se divide en 360 para saber el área de un grado y se multiplica por el número de grados que sean. Por ejemplo, si son 70 grados, pues el área del círculo se multiplica por 70 y se divide por 360. Pero bueno, eso será ya en la siguiente entrega trabajar con esta fórmula. En la entrega que nos ocupa ahora mismo, simplemente utilizar la fórmula de los cuadriláteros y del triángulo, que, insisto, no tenéis ni que aprenderlas porque las vais a tener aquí escritas. Sí es necesario que sepáis cuáles son, qué tipo de figura es y qué significa cada una de las letras. Por ejemplo, aquí yo tengo área igual a b mayúscula más b minúscula multiplicado por h partido por 2, la del trapecio que hemos visto antes. Saber qué es la b grande es la base mayor, la b pequeña la base menor, h es la altura, no confundir la altura con la longitud del lado. Si fuera así tendríamos que tener el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Y la manera de trabajar entonces, hay tres formas o tres tipos de ejercicios normalmente. Ejercicio primero, me piden el área directamente y me dan todas las letras. Por ejemplo, para averiguar el área de un rombo me dan la diagonal mayor y la diagonal menor. Pues sustituyo, aplico y he terminado. Segundo tipo de ejercicio, me piden el área pero no me dan todas las letras, sino que me dan algo distinto, ¿vale? Pues entonces me tienen que dar algo que me permita calcular estas letras. Por ejemplo, a lo mejor no me dan la diagonal mayor y la diagonal menor, a lo mejor me dan la diagonal mayor y el lado. ¿Vale? Pues si me dan la diagonal mayor y el lado, yo construyo un triángulo equilátero para calcular, un triángulo rectángulo, perdón, para calcular la otra diagonal. Es decir, si me faltan letras, miro a ver si el teorema de Pitágoras me puede ayudar. Y el tercer tipo de ejercicio es que en vez de preguntarme el área, me pregunten alguna de las letras que hay en la fórmula. La base o la altura, la diagonal o la otra diagonal, etcétera. Y lo que hacemos en ese caso es sustituir las letras que conozcamos por sus valores y utilizar las técnicas de ecuaciones para despejar. Punto final. Eso será ahora y eso será en la última entrega que haremos con círculos y con polígonos regulares. Espero que os sirva y cualquier duda con los ejercicios, por favor, escribidme entonces, ya que no tenemos contacto por aquí, escribidme de la otra manera, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias.